Universidad Nacional de Loja. Psicopatología forense. En la práctica pericial una revisión exhaustiva. Cuando existe un delito primero hay que evaluar al acusado, siendo necesario investigar su historia vital, y las causas o consecuencias de cualquier naturaleza que lo llevó a cometer el delito, es decir, tras cometer un delito, primero se estudia al delincuente y luego al acto delictivo. Para poder evaluar al individuo que cometió un delito, es necesario conocer ciertos términos. Estos son: imputable. Persona con plena capacidad mental para entender que cometió un delito y recibir una condena. Inimputable. Persona que no puede ser juzgada ni ir a prisión porque una enfermedad o condición mental le impidió comprender sus actos. Atenuante. Circunstancia que reduce la gravedad del delito y, por tanto, disminuye la pena. Eximiente. Circunstancia que elimina por completo la responsabilidad y la pena. Trastornos vitales transitorios. Perturbación mental breve y pasajera que anula el juicio en el momento del acto, pero luego desaparece. Trastornos mentales permanentes. Enfermedad mental crónica y duradera, como la esquizofrenia, que altera las capacidades de forma continua. Conociendo estos términos y las condiciones para evaluar al delincuente, tenemos que empezar con una valoración psicopatológica de los procesos psíquicos. Atención, dentro de este proceso psíquico, encontramos a la hipoprosexia, pseudoprosexia y la hiperprosexia. Dependiendo de la gravedad del trastorno mental, la ley determinará si la persona es imputable, semi-imputable o inimputable. Esto servirá para aplicar una eximente completa de la responsabilidad o una atenuante para reducir la pena. Consciencia. Primero son los niveles de vigilancia, los cuales son: hipervigilancia, vigilancia atenta, vigilancia relajada, ensoñación, sueño profundo, sueño ligero y estado de coma. Segundo son las alteraciones cuantitativas, encontramos somnolencia, estupor, coma e hipersensibilidad. Tercero, alteraciones cualitativas que son obnubilación, estupor y estados crepusculares. Cuarto, alteraciones del contenido de la conciencia con T de la consciencia del yo, agnosia, miembro fantasma y asomatoagnosia. Dependiendo de la gravedad del trastorno mental, la ley determinará si la persona es imputable, semi-imputable o inimputable. Esto servirá para aplicar una eximente completa de la responsabilidad o una atenuante para reducir la pena. Percepción: distorsiones perceptivas, en la integración y egoimplicación, y los errores sensoperceptivos, pseudopercepciones, ilusiones, alucinosis, pseudoalucinaciones y alucinaciones. Dependiendo de la gravedad del trastorno mental, la ley determinará si la persona es imputable, semi-imputable o inimputable. Esto servirá para aplicar una eximente completa de la responsabilidad o una atenuante para reducir la pena. Memoria paramnesias. Su clasificación es: del recuerdo, amnesia del reconocimiento y paramnesia de evocación, amnesias, amnesia orgánica, amnesia funcional, amnesia psicógena. Personalidad múltiple, estados de fuga y despersonalización. Dependiendo de la gravedad del trastorno mental, la ley determinará si la persona es imputable, semi-imputable o inimputable. Esto servirá para aplicar una eximente completa de la responsabilidad o una atenuante para reducir la pena. Pensamiento. Trastornos formales del pensamiento, incoherencias, disgregación, perseveración y circunstancialidad. Ideas delirantes, delirio místico, erectomaníaco, de ruina, de persecución, de grandeza, entre otros. Dependiendo de la gravedad del trastorno mental, la ley determinará si la persona es semi-imputable o inimputable. Esto servirá para aplicar una eximente completa de la responsabilidad o una atenuante para reducir la pena. Lenguaje. Trastornos del ritmo, prolijo, retardo, logorrea, enfático, verbigeración, asonancia, tartamudez, mutismo y ecolalia. Trastornos sintácticos, fragmentación, trastornos semánticos, glosolalia, trastornos morfológicos, disartria. Dependiendo de la gravedad del trastorno mental, la ley determinará si la persona es imputable, semi-imputable o inimputable. Esto servirá para aplicar una eximente completa de la responsabilidad o una atenuante para reducir la pena. Trastornos más frecuentes en el ámbito penal. Retraso mental, trastorno de la personalidad, paranoide, límite, esquizoide, dependiente, obsesiva compulsiva, histriónica, narcisista, antisocial, esquizotípica y evitativa. Dentro de los trastornos de la personalidad, la combinación del rasgo antisocial con características obsesivo-compulsivas es clave en el análisis forense. Dependiendo de su gravedad,
Esta estructura puede ser determinante para que el tribunal lo considere una circunstancia atenuante o, en casos extremos, una eximente de responsabilidad penal. Trastornos mentales orgánicos, delirium, demencia, psicosis esquizofrénica, esquizofrenia paranoide, esquizofrenia hebefrénica, esquizofrenia catatónica, esquizofrenia residual y esquizofrenia indiferenciada. En la psicopatología forense, sufrir un brote esquizofrénico al momento del delito constituye una causa de eximente por enajenación mental, eximiendo al sujeto de responsabilidad penal debido a la pérdida del juicio crítico. En caso contrario, si el trastorno psíquico no anuló pero sí menoscabó gravemente sus facultades, el procesado será calificado como semi-imputable, aplicándose una circunstancia atenuante. Trastornos del estado del ánimo. Episodios depresivos, episodios maníacos, ansiedad y fobias y trastornos disociativos. Con base en el grado de alteración del desarrollo psíquico del individuo al momento del hecho, se determinará su nivel de imputabilidad. Si sus capacidades cognitivas y volitivas estaban gravemente afectadas, el juzgador podrá aplicar una circunstancia atenuante o, en su caso, una eximente de responsabilidad penal. Trastornos de control de impulsos. Trastorno explosivo intermitente, cleptomanía y juego patológico. Aunque existe una alteración en el gobierno de la conducta, estas patologías no anulan las facultades cognitivas del individuo en el momento del hecho. En consecuencia, el diagnóstico no elimina la responsabilidad penal del sujeto, manteniendo su condición de imputable, sin perjuicio de que se evalúe una posible atenuante por imputabilidad disminuida. Por el consumo de sustancias, alcohol, opiáceos, cannabinoides, alucinógenos, sedantes, anfetaminas, nicotina, otras. En el análisis de la imputabilidad penal, los efectos de las sustancias psicotrópicas se gradúan según la preordenación del sujeto. La intoxicación por drogas o alcohol puede calificarse como eximente, atenuante o agravante en función de dos variables: el fin con el que se consumió la sustancia y el dolo o intención al momento del hecho. El consumo fortuito que anula las facultades actúa como eximente, el consumo habitual o la abstinencia como atenuante, y la intoxicación buscada deliberadamente para delinquir constituye un agravante calificado. Como conclusión, se evidencia que la determinación de la imputabilidad penal exige un análisis individualizado y casuístico. Desde las alteraciones del desarrollo y los brotes psicóticos, hasta la rigidez de los trastornos de la personalidad o el control de impulsos, el espectro clínico impacta de manera distinta en los tribunales. Asimismo, la valoración del consumo de sustancias demuestra que la intencionalidad previa al hecho es el factor determinante para el juzgador. En definitiva, la psicología forense es la herramienta indispensable para traducir la complejidad de la patología mental en las categorías jurídicas de imputable, semi-imputable o inimputable.